¿Has experimentado soltar el control por una vez en tu vida? Soltar el control os diría que seguramente es uno de los retos más importantes que tenemos por delante en cada encarnación. A pesar de que sabemos de sobra que la vida que se expresa a través de nosotros no se puede controlar, seguimos día a día tratando de controlarla. Fijaros que el control, como muchos ya sabéis, nace de nuestro ego, sin lugar a dudas. Me imagino que lo habéis experimentado. Y detrás de ese movimiento que tiene el ego, si os fijáis con atención, si lo percibís nítidamente, siempre está esa emoción tan conocida para algunos, que es el miedo. Hay una parte de nosotros que tiene miedo a lo desconocido. Quizás también tiene miedo a estar en peligro, miedo a la incertidumbre, miedo al fracaso, miedo, ¿por qué no?, a ser perfectos, a no estar a la altura, a no sentirnos reconocidos por los demás, quizás también amados, etcétera. Esos miedos están muy, pero que muy presentes, están ahí en lo subyacente, en nuestro inconsciente, que son los que de alguna manera activan nuestras partes protectoras para de alguna manera controlar y dirigir todo aquello que nos pueda llegar a suceder en nuestras vidas. De hecho, si tomáis conciencia, os daréis cuenta que la Matrix, en todas y cada una de sus extensiones y ramificaciones, nos trata de codificar de acuerdo a este control psicológico y de alguna manera nos mantiene atrapados y esclavizados en ella, fomentando nuevamente este miedo y, por supuesto, acentuándolo y expandiéndolo cada vez más. De hecho, os diría que ya en los primeros años de nuestra vida ya se nos instruye en base a una estructura psicoemocional de control y de perfección, de alguna manera para mantenernos en un estado de tensión, de alerta constante y permanente. Yo os diría, y si sois conscientes y lo experimentáis en vuestro psicocuerpo, os daréis cuenta que mantener el control en nuestras vidas nos desgasta a todos los niveles. Nos desgasta mentalmente, emocionalmente, energéticamente y, por supuesto, físicamente. Y nos conduce, y aquí es lo más interesante, a estar en una posición constante de vida, de alerta y de vigilancia interna porque creemos que a cada instante estamos en peligro. Y por supuesto, nuestros sistemas de protección, ¿qué hacen? Pues buscan alternativas a esta supuesta amenaza que percibe. ¿Y cómo lo hace? Pues tratando de anticiparse, planificando, organizando, comparando, es decir, estrategias varias que van asociadas a este control del que estamos hablando. Yo os quería preguntar a todos y cada uno de vosotros, ¿qué pasaría si por un momento en tu vida experimentaras soltar el control? De hecho, es una pregunta que suelo emplear en mis consultas, en los trabajos de expansión de la conciencia, que tiene como muchos objetivos y propósitos. Uno es este, el que la persona pueda soltarse, pueda experimentarse el, por una vez, aunque sea por unos minutos o por un ratito, soltar el control en su vida. Y por supuesto, para ver la reacción que tiene la persona. Y es muy curioso cómo muchas veces se repite el mismo patrón, que la persona expresa que no puede ser posible, que sería incapaz de perderlo, que sería, en fin, algo que no entraría en su esquema, ¿no? Para que veáis hasta qué punto estamos muy instalados, muy aferrados a este patrón de control y de perfección que no nos permite vivir en mayor plenitud y fluir y adaptarnos como la vida nos requiere. Yo os diría que para experimentar la plenitud y la quietud interior de una forma mucho más prolongada y más serena,
necesitamos ineludiblemente vivir mucho más presentes, más conscientes y con mayor diligencia y ecuanimidad, sin lugar a dudas. Buscar la silenciación siempre que puedas, el recogimiento, la introspección. Evidentemente que no hablar de la meditación como el gran recurso, no solo como un elemento aislado, sino que pueda estar presente en tu día a día a lo largo de cada instante, a lo largo de largos momentos, que haya presencia de todo aquello que pasa en tu vida, tanto en tu mundo interno como en tu mundo externo. Esa presencia, esa activación del testigo interno, muy importante para ir poco a poco suavizando a este pequeño yo, soltando esas rigideces, ¿no?, que de alguna manera todos o partes de nosotros tenemos ahí como sistemas, insisto, de protección, que nos han cuidado, que nos cuidan, pero que de alguna manera podemos moldear, podemos darle información a nuestro psicocuerpo que no hay peligro, que no hay nada que tengamos que controlar, simplemente vivir y fluir. Yo os diría que para entrar en ese fluir necesitamos hacernos poco a poco amigos del cambio. Y por tanto, si queremos hacernos amigos del cambio, porque la vida es cambio, porque todo está en constante cambio permanente, debemos fomentar, he aquí un elemento interesante, pero que nos cuesta relativamente, que es el iniciarnos en pequeños cambios diariamente. Y eso lo podemos hacer en pues simplemente cambiar pequeñas rutinas, cambiar hábitos, cambiar patrones, sobre todo aquellos que ya están muy arraigados en nosotros. Si observas que hay un patrón de tu día a día que está muy instalado, que siempre se repite, que siempre lo elaboras y lo ejecutas de la misma manera, tan sencillo como sentarte, por ejemplo, en el mismo lugar del comedor cuando, en fin, cuando compartes con la familia, pues cambiarlo, cambiar de lugar. Parecen tonterías o parecen a veces elementos insignificantes, pero que poco a poco nos van a ir suavizando, como os decía, moldeando, flexibilizando nuestras partes protectoras de nuestro pequeño yo, sin lugar a dudas. Y cómo no, os diría que en la medida que podáis, en la medida que puedas ir experimentando todo lo que tiene que ver con lo desconocido, con lo nuevo, explorar elementos que puedan darte cierto vértigo, aunque sea poco a poco, paulatinamente, pero que te puedas ir a adentrar en espacios del tipo que sea, a nivel laboral, a nivel de compartir con amigos, a nivel de entrar y aprender múltiples cosas. Es decir, todo aquello que te exija por, de alguna manera, soltar cualquier referente, cualquier elemento de lo conocido o incluso cualquier anclaje que ya te sientes cómodo o cómoda y que puedas entrar en esa magia de la incertidumbre, de lo desconocido, donde ahí ya podemos degustar poquito a poco ese soltar el control, aunque sea suavemente, pero ya es un primer paso. De hecho, como os decía, en los estados expandidos de conciencia buscamos precisamente eso, que la persona pueda soltar esos patrones, aunque sea un poco ese control, y pueda experimentarse a sí mismo ante un escenario que no es conocido para la persona y pueda, como os decía, pues dejar de proyectar tanto al futuro, pueda dejar de gastar tanta energía en querer controlar los sucesos, en querer controlar a las personas, en querer mirar hacia un lugar donde en este momento, en este aquí y ahora, no existe, pero que nuestra mente, nuestro ego, insiste una y otra vez en querer emplear estrategias para de alguna manera percibir que todo está en su sitio, que todo está ordenado, que todo tiene que ser como yo quiero que sea. Bien, y ahí evidentemente hay confrontación porque la vida marca unos ritmos, marca unos tiempos, marca un cambio constante y nuestro ego, a antojo y muchas veces necesidad, plantea cómo deberían de ser las cosas. Entonces hay una lucha entre lo que la vida es y plantea respecto a lo que nuestro ego proyecta y considera que debería de ser.
Pues esta es la invitación, queridos amigos, que podáis poco a poco, porque el camino se hace lentamente, con paso firme, con diligencia, con discernimiento, pero con entrega y voluntad. Podáis ir suavizando posiciones, podáis ir experimentando en pequeñas acciones de vuestro día a día lo que es soltar el control, desestructurar al pequeño yo para poder ganar más amplitud de miras, para poder suavizarnos interiormente, para poder degustar lo que la vida de alguna manera nos exige, que es bailar al ritmo, al paso que se despliega y que de alguna manera nos invita a fluir y a vivir con ella. Os mando, como siempre, mi más sentido abrazo y seguimos adelante. Gracias, gracias, gracias.